Bueno, muchas gracias a todos. Lo primero, gracias a Alify por la invitación y gracias sobre todo a la comunidad del acceso a la información pública, que no es fácil, le dedica toda una mañana a poder mejorar todas estas cuestiones y a poder estudiar cómo mejorar nuestros sistemas de transparencia, ¿no? Yo, gracias por lo de español, llevo ya 11 años viviendo en México, no tengo muy claro de dónde soy, francamente. Es algo que es un poquito más complejo. Bien, en estos breves 10 minutos lo que quiero intentar hacer es un diagnóstico sobre cuál es el estatus actual del sistema de acceso a la información pública, de la transparencia que tenemos hoy en día. Que este diagnóstico es replicable y puede aplicarse a prácticamente todos los países del mundo. O sea, no es una cuestión solo mexicana, sino es una cuestión de prácticamente todos los países del mundo, salvo España, que no tiene sistema de transparencia, ya que estamos. Es presuntuoso intentar hacer un diagnóstico en 10 minutos, se lo pueden imaginar, ¿no? Es de hecho prácticamente imposible. Entonces lo único que voy a hacer es ver los grandes rubros, los grandes temas y cuáles son las posibles alternativas que se están estudiando o que están intentando implementarse en otros países. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es el statu quo actualmente? El IFAI el año pasado, que fue el año récord, después de 10 años de desempeño e implementación del sistema de acceso a la información pública, recibió 131.154 solicitudes de acceso a la información. Es un número récord y es un número significativamente grande. El InfoDF recibe 86.000, el Poder Judicial Federal recibe 53.000 y Nuevo León, que tiene una anomalía, tiene 6.000 solicitudes desde enero de 2010 acumuladas. Algo hay mal, a lo mejor el portal, a lo mejor la estadística, pero desde luego algo hace un poquito de ruido, ¿verdad?, a todo esto. Sin embargo, esta es la cantidad de información que está actualmente almacenada a escala planetaria. Es un estudio del 2008 que se llama How Much Information, de hecho es toda una rama de estudios dentro de tecnologías de información y que nos demuestra cuál ha sido el crecimiento del almacenamiento de información a nivel mundial. Como podemos observar, hasta 2000 hay un crecimiento sostenido y de 2000 hasta ahora se multiplica de manera más allá de exponencial. Es decir, tenemos acceso y tenemos toda la información que pueda ser y sigue creciendo porque cada vez más usuarios emplean tecnologías de información y almacenan más información. La cantidad es una unidad que probablemente no se conozca, que son zettabytes. Hay 18 billones de gigabytes actualmente almacenados y accesibles en cualquier momento. ¿Okay? Esto es a lo que llamamos, siguiente, esto es a lo que llamamos la sociedad de la información. ¿Okay? Vivimos en una sociedad, a nadie le extraña, donde se hace un uso constante de las tecnologías de información. De hecho, actualmente se hace más uso de las tecnologías de información que de las personas, ¿no? Porque cuando estamos en una mesa veremos a todo el mundo con celulares y nadie hablándose entre ellos, ¿no? Hay probablemente una mayor atención a las tecnologías de información y a la información que circula que a cualquier otra cosa. Según INEGI, el año pasado, en 2011, perdón, hay 40 millones de mexicanos que se conectan todos los días, al menos. Y hay un crecimiento extrapolado de 5 millones más de usuarios cada año. Se estima que para el 2020, cerca del 80% de los ciudadanos tendrán acceso a Internet de manera celular, de manera móvil. Es decir, constante y ubicuo, como pueden observar ahora mismo. Todo el mundo va a estar accediendo directamente a las tecnologías de información. En ese ámbito, 131.000 solicitudes de información son muchas, pero si lo comparamos con el estatus real de cuál es nuestra sociedad de hoy en día, de la sociedad de Google, no son tantos. No son tantos. Siguiente. ¿Cuál es el problema? Según la mayor parte de los estudios y según casi todos los teóricos, la información no está llegando directamente a los ciudadanos. Tenemos mucha información, pero esta no acaba de llegar hacia sus titulares legítimos, hacia sus propietarios, hacia quien queremos que llegue, que es a los ciudadanos. Las solicitudes, los mecanismos de transparencia reactiva, son muy buen mecanismo que debe seguir existiendo y debe seguir potenciándose. Eso me gustaría dejarlo claro. O sea, lo que hay que hacer no es renunciar a los mecanismos de solicitud de información, sino al revés, hay que seguir potenciándolo. Pero, claramente, en el ámbito de la sociedad de la información, las solicitudes no son el único mecanismo y de hecho probablemente sean insuficientes para que llegue la información hacia los ciudadanos. Si ustedes hablan o si ustedes platican con cualquier investigador o con cualquier persona que esté fuera del mundo del acceso a la información y le recomiendan que haga una solicitud de acceso,
normalmente van a recibir un rechazo porque sigue siendo un trámite que puede tardar hasta 15 días, a veces más, muchas veces más, y eso cuando lo responden, que normalmente se responde, pero hay casos donde no, ¿verdad? 15 días en la era de Google, donde metemos 2 palabras al buscador y obtenemos la información que necesitamos, son 15 días que sobran en muchos aspectos y en muchas situaciones. ¿Okay? En esencia, el problema que tenemos con los mecanismos de transparencia actuales, y esto ocurre en todo el planeta, como les digo, es un problema de difusión. Mecanismos de difusión para que la información llegue desde los que la generan, los sujetos obligados, hasta los que la reciben y les puede ser de utilidad, que son sus usuarios. Problemas de difusión, no es ni más ni menos que de difusión. En base a eso, lo que se está proponiendo actualmente son una serie de enfoques, una serie de tácticas que pueden apoyar para que esta información llegue. Siguiente. La primera, que es la clásica, es transparencia proactiva, es ir más allá. Es la información que más se nos demanda, la información que los sujetos obligados normalmente reciben más solicitudes, publicarla y, hacer fácil, ¡ay Dios!, y hacer sencillo que la información sea encontrable. Hay mucha información que está, pero luego tenemos que navegar entre 256 páginas distintas para que llegue, ¿no? Lo cual es complicado. Siguiente. Hay muchos métodos que se pueden hacer y que se pueden emplear. Análisis de las solicitudes, análisis de los términos de búsqueda en los portales, análisis del significado, análisis de las redes sociales, que no lo estamos haciendo, muy poca gente lo está haciendo, y buscar estrategias sobre todo de reutilización de la información. Usemos a los infomediarios como intermediarios para que la información llegue, y estrategias de datos abiertos, que esa información se pueda reutilizar para generar productos nuevos. ¿Sí? La transparencia focalizada es otro mecanismo, que es forzar a sectores o a entidades privadas a que de alguna manera suelten y liberen una mayor cantidad de información para que nos ayude. La transparencia focalizada, normalmente los casos de éxito solo se han dado cuando es el sector público exigiendo al sector privado o de manera colaborativa, no el sector público exigiéndose a sí mismo. Y esto es sobre todo por el ciclo que funciona al respecto de la transparencia y de cómo se libera la información. Hay que tener en cuenta cuáles son los objetivos del usuario y cuáles son los objetivos de la persona que libera esa información. Y tienen que coincidir. Eso necesita necesariamente que haya 2 actores. Siguiente. Datos abiertos, que es claramente la estrategia que se está impulsando más. Este mapa es el mapa de la Fundación CETIC de hace 2 semanas, y en el cual figuran todos los proyectos catalogados como datos abiertos en el mundo. Hay un espacio en blanco en México que no es correcto, porque sí hay 2 portales muy chiquitos en materia de datos abiertos, el del Distrito Federal y unos pequeños recopilatorios separados por algunas secretarías, o en el caso del IFAI. Pero como ven, vamos un poquito tarde. Siguiente. Estados Unidos tiene cerca de 400.000 datasets, 400.000 colecciones de datos disponibles para que cualquiera las descargue, las pueda emplear, las pueda cambiar y pueda hacer todo lo que quiera. Siguiente. Reino Unido tiene 9.000, ya tiene 10.000 realmente, un poquito más atrás. Y el otro enfoque que actualmente se está impartiendo es el de hacia la transparencia colaborativa, que está relacionado con el gobierno abierto, con un cierto modelo de gobierno abierto, y que consiste en que hay que transparentar no solo la información, sino también otras muchas cosas para que se dé un gobierno abierto. Definir cuál es la agenda, como estamos haciendo aquí, de una manera abierta, diseñar de manera colaborativa cuáles son las políticas públicas, implementar y dar entrada para que se puedan implementar de manera colaborativa las políticas públicas, y la famosa auditoría social, que los ciudadanos puedan también entrar a evaluar, primero auditar y posteriormente a evaluar cuál ha sido el desempeño de las políticas públicas. De esa manera, si entramos de una manera colaborativa, vamos a poder tener una transparencia mucho más cíclica y con un sistema de mejora constante. Y en 10 minutos esto ha sido espectacular. Muchas gracias. Una diferencia al respecto del tema de los datasets es una cuestión que solamente se ha dado en Latinoamérica, pero en cambio tanto en Estados Unidos como en Europa sí se ha dado ese uso de datasets de una manera bastante grande. De hecho está medido, hay un estudio de la Comisión Europea
El mercado español de datos abiertos tiene un valor de facturación anual de 600 millones de euros, igual que el sector de videojuegos, es muy generoso. Ha habido una diferencia y es la necesidad de acercarse a aquellos que desarrollan aplicaciones con esos datos abiertos. En cuanto hablas con un desarrollador de soluciones de software o con alguien que realmente va a ser el que lo va a emplear y que es tu intermediario entre tu información y la población, es un intermediario, forma parte de la cadena productiva como cualquier otro. En ese momento nos damos cuenta de que sus necesidades son otras y que los datos, no basta con publicar los datasets, sino que tiene que ser fácil encontrarlos, tienen que estar curados, que se dice, para que puedan ser realmente empleados y tienen que tener condiciones legales de uso que sean adecuadas para que ellos puedan desarrollar su labor y así llegar al ciudadano, que es de lo que se trata. Hay que desatanizar un poco a los creadores de software o a la empresa privada porque puedan lucrarse con información pública. Son intermediarios, igual que los intermediarios del pan, de los alimentos y de todo. Solo que ellos no trabajan con alimentos, sino trabajan con información, pero no son de ayuda para que llegue el ciudadano. Hay dos temas que se han tocado que a mí no me han hecho ruido, sino me parecen muy sabios y que son temas que hay que tomar en cuenta. Y creo que ha sido más en la parte final y un poco al principio. Por un lado está el problema de la dificultad de acceso a la información, que no solamente tiene que ver con la dificultad de acceso a medios tecnológicos, que de hecho a mí me sorprende cuando he ido a la Tarahumara, a la Sierra de Puebla, a otros sitios, y me sorprende mucho la conectividad que tienen, me sorprende mucho el acceso que tienen, fundamentalmente debido al fenómeno migratorio. Por ejemplo, en Puebla casi todos tienen familiares en Nueva York, en la costa este, en la Tarahumara, en California, etcétera, ¿no? Entonces, esa parte ahí habría que estudiar muy bien cuál es el tema. Si bien es cierto que hay muchos lugares donde no existen esos recursos. La estrategia, sí es cierto que una estrategia posible es la que comentabas, es la de darles o forzar los mecanismos fuera de línea, que también los comentaba Guadalupe. A lo mejor la otra es atacar lo que se llama la brecha digital, de alguna manera, y en las bibliotecas es un buen mecanismo, la verdad es una propuesta que me encanta, aunque luego a veces los bibliotecarios no tienen tampoco el nivel académico, por decirlo de alguna manera, necesario para poder fungir como apoyo para el derecho de acceso o para otras cosas incluso mucho más básicas, ¿no? El nivel educativo de estos habría que estudiarlo muy bien sobre el tema. Y sí me gustó una cosa que comentaba aquí la compañera justo al final, y creo que realmente estamos hablando de lo mismo. Me gustaría que difusión, y creo que todos lo han comentado, difusión no hablamos de las grandes campañas de difusión en medios, prensa, etcétera, etcétera, sino mecanismos para que la información llegue al ciudadano, difusión en un sentido un poquito amplio. Y de hecho creo que proponíamos lo mismo, finalmente, de que hubiera agentes intermedios, infomediarios, los llama la doctrina si quieres, que hagan que la información llegue y les sea de utilidad. Tampoco podemos tener la expectativa, en mi opinión, de que el derecho del acceso a la información va a solventar todos los problemas. Si la gente, muchas veces, la información que pueda obtener el ciudadano del sector público no le sirve porque a lo mejor sigue siendo un analfabeto funcional, como existen muchos en este país, por desgracia, porque hay unas deficiencias educativas extremas, particularmente en ciertos estados. Entonces, el derecho a la información como mecanismo tiene límites, pero tampoco puede sustituir el que mejoremos el sistema educativo en México, que está en un estado un poquito lamentable, ¿verdad? Entonces, hay también que ponerle cuáles son los límites de las ventajas del derecho y que no sustituya otras reformas muy necesarias, yo creo.